Déjenme presentarles al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Es abogado, él es politólogo y también presidente de Inter-American Institute for Democracy. Doctor, gracias por regalarnos unos minutos. Bienvenido a Bolivia Unida. Mucho gusto, señor Vega. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia en el mundo. Gracias, doctor. Mire, doctor, nosotros estamos viviendo en Bolivia diferentes crisis económicas, sociales y ahora política. ¿Cómo ve usted la situación de Bolivia ahora y lo que vamos a enfrentar las siguientes elecciones? Cuando las cosas se ponen mal, los seres humanos tendemos a mirar los síntomas. Y la ausencia de dólar, la crisis económica, la falta de diésel y gasolina, el creciente precio de los productos de primera necesidad y todos esos aspectos que vive hoy día el pueblo boliviano y que se van a ir agravando además, son síntomas. O sea, son las indicaciones de que algo está mal, no son los problemas en sí mismos. Y esas indicaciones nos están mostrando que lo que anda mal en Bolivia no es el mecanismo, o sea, es lo normal, es decir, la justicia está mal, la policía está mal, las Fuerzas Armadas están mal, los funcionarios del Banco Central están mal, el gobierno está mal, no hay duda de eso. Pero hay una causa más profunda y es que en Bolivia se ha suplantado el sistema que garantiza la libertad, que garantiza el respeto a los derechos humanos, que garantiza la vigencia de la ley, de la buena ley, no de las leyes infames que se hacen para proteger la corrupción, que garantiza la separación e independencia de los poderes públicos, que garantiza que las autoridades electas sean mandatarios, no dueños del poder, porque el dueño del poder es el pueblo soberano, que garantiza que haya libre organización política y nuevos liderazgos, que garantice que hayan elecciones libres y limpias. Todo eso ha desaparecido y eso se llama democracia. Porque Bolivia vive desde hace muchos años un sistema dictatorial que es la expansión de Cuba y Venezuela, que ha llegado a Bolivia de la mano de Evo Morales y de un grupo de políticos que traicionaron la república y que permitieron la suplantación de todos esos elementos, suplantando a la República de Bolivia por el Estado plurinacional, y que le entregaron a Evo Morales, que es un operador del sistema transnacional de Cuba y Venezuela, y después hace Catacora y al que venga, un estatuto que llaman Constitución del Estado Plurinacional, en el que han hecho desaparecer desde el voto universal, porque los bolivianos ya no somos iguales, han hecho desaparecer la libertad, las garantías, la presunción de inocencia y todos estos elementos. Lo que pasa en Bolivia es que estamos viviendo las consecuencias de un sistema dictatorial satélite que no tiene control de nada y que se ha impuesto por la fuerza. Y los indicadores, además de las crisis que usted me ha señalado, la económica, la de combustible, hay una crisis muy importante y es que Bolivia tiene cerca de 320 presos políticos. A esta semana misma ha terminado con el señalamiento de un comité especial de la Organización de Naciones Unidas diciendo que el gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, ha sido indebidamente detenido y que se sugiere su liberación. Le han dado certificado de preso político. Pero además de Camacho, hay cerca de 320 bolivianos que van desde los miembros de la Juventud Cochala, miembros de la policía y las Fuerzas Armadas que solamente ejercían mandos militares y trataron de cumplir con la ley, el dirigente cívico de Potosí, Pumari, y otros dirigentes cívicos, la expresidenta que tuvo que ser transitoria, la señora Áñez, y algunos de sus ministros que no han pactado con el gobierno, porque los que han pactado están de alcaldes, de autoridades o de candidatos. Entonces, todos estos datos de la realidad objetiva de Bolivia, se los repito y se los presento para decirle que el problema en Bolivia, la causa es que Bolivia no tiene libertad. Bolivia tiene los elementos de ser una dictadura satélite, de ser un narcoestado, de ser
un Estado represivo que utiliza la justicia para perseguir a quienes se oponen, a quienes piensan diferente y para proteger la corrupción, y que es además está en manos de un mecanismo de delincuencia organizada transnacional, dependiente de poderes externos que son muy claros y que están identificados en Cuba y Venezuela. En esa situación, lo que los bolivianos tenemos que hacer es mirar la causa, porque si seguimos mirando los síntomas, vamos a caer en el libreto, vamos a caer en el guión, vamos a caer en lo que la dictadura quiere. Cuando meten a alguien a la cárcel, dicen, la justicia está mal. Mentira, es la dictadura la que ha hecho desaparecer la separación e independencia de poderes. Se ha terminado el gas, se lo han rifado el gas, han acabado con la riqueza nacional. Es que es un problema del anterior ministro de Hidrocarburos. Mentira, es la dictadura que no tiene mecanismos de control, que ha hecho desaparecer todos los mecanismos de fiscalización, de transparencia, que incluyen parte de la prensa libre en Bolivia, que ha sido totalmente reprimida, o comprados los dueños de medios de comunicación que controlan aquello. Cuando aparece una situación de violación, de abuso de menores, como las que aparecen todas las semanas, acabo de ver una noticia triste sobre el particular. Entonces dicen, es la policía y es la justicia. Mentira, es la dictadura que ha impuesto sistemas de impunidad, que ha hecho desaparecer la institucionalidad y que maneja eso como en Cuba y Venezuela, protegiendo criminales de alto rango que están en el gobierno. Evo Morales acusado de pedofilia, todos los demás de corrupción, todos administradores del narcoestado metidos en el tráfico de drogas, en el narcotráfico o en delitos peores, como la corrupción, como la enajenación, el regalo del patrimonio nacional. O sea, dejemos de mirar los síntomas y miremos la causa. Lo que los bolivianos tenemos que hacer es recuperar las repúblicas, recuperar la democracia, y entonces sí vamos a saber cuánto debe Bolivia, cuánto queda en el Banco Central, cuánto es la deuda interna, qué han hecho con los recursos de los jubilados o qué están haciendo, por qué se perdió el gas, cuánto de litio le entregaron a China, a Rusia, qué hace Irán en Bolivia como una base terrorista, porque mientras no hagamos eso vamos a estar discutiendo los síntomas. Y ahí viene un papel que quiero mencionar, que es el de la oposición funcional. Yo he definido la oposición funcional no solamente para Bolivia, sino para toda la región, para las Américas, para los países que están sometidos a dictadura como Cuba, Venezuela, Nicaragua y también Bolivia, como aquella oposición de mentira que simula que en su país hay condiciones de democracia y que ayuda a mantener una fachada falsificada de democracia y respeto a la ley para contribuir al sostenimiento de las dictaduras y que de esa manera participa de la corrupción de las dictaduras. Y el problema del proceso electoral que Bolivia está avanzando es que hasta aquí todas las propuestas de los opositores son funcionales porque están en base al libreto, al guión de la dictadura. Nadie habla de presos políticos, nadie habla de narcoestado, nadie habla de la enajenación del patrimonio nacional, del litio, del oro, del ataque a la flora y la fauna boliviana que está siendo destrozada por los chinos y por otra gente. Nadie habla de la corrupción, nadie habla de nada. Hablan de los síntomas, sí, que la gasolina, que el diésel, que el dólar, son muy importantes, pero hay que buscar la causa. Y los responsables de esa causa son los que le presentan al país los síntomas como si eso fuera el camino de la solución. Marco. Doctor, buenos días y bienvenido al programa. ¿Cuál cree usted que puede ser el efecto de los resultados de las elecciones en Bolivia para los gobiernos latinoamericanos que están en dictadura, doctor? ¿Cree que puede tener alguna influencia los resultados de las elecciones acá? Bolivia es una base muy importante porque forma parte de las dictaduras. Bolivia es una base de Irán por mandato de Cuba y Venezuela. Bolivia le está entregando recursos estratégicos a China y a Rusia por mandato de Cuba y Venezuela. Yo quiero recordarle que antes de que Bolivia firme los convenios públicos militares con Irán y que firme las adjudicaciones a las empresas rusas, chinas y otras, Evo Morales y Arce Catacora el año pasado, en el avión presidencial, pese a que estaban simulando esta pelea que dice que tienen, han ido a Cuba con el pretexto de que los iban a abuenar. El resultado ha sido que
no ha pasado nada, pero mentira. Ha pasado exactamente la instrucción de entregar los recursos de litio y otros recursos estratégicos como el uranio a los patrones, a los aliados de Cuba, porque antes de que Evo Morales y Arce Catacora sean convocados a esa reunión en Cuba, pasó por ahí el jefe del gobierno de Irán, que venía del Brasil, de Venezuela y de Nicaragua, no se molestó en ir a Bolivia, pasó por ahí el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y pasó por ahí el secretario del Partido Comunista de China, junto con el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, si ustedes simplemente miran las noticias y las ponen en la dimensión de tiempo y lugar y ven los resultados que pasan en Bolivia, Bolivia es una base que además sostiene esto con el narcotráfico. Bolivia protege narcotraficantes en su territorio. Bolivia, de la dictadura plurinacional, reidentifica criminales de todo tipo, terroristas de crimen común, y los manda al mundo como si fueran bolivianos, aunque no hablen español, como lo ha denunciado la ministra de Seguridad de la Argentina. Bolivia es un centro de entrenamiento en diferentes áreas y Bolivia es el principal exportador en el marco de lo que es este consorcio criminal transnacional de cocaína, que está conectada directamente con el cartel de los soles, que está liderado por Nicolás Maduro y por Diosdado Cabello, y eso es algo que también está certificado internacionalmente, porque hoy día existe un premio de $25 millones por cada uno, por la captura de Maduro y por la captura de Diosdado Cabello. Y la próxima semana empieza en Nueva York el juicio donde el zar antidrogas de Evo Morales, capturado y extraditado por narcotraficante, va a tener que rendir cuentas a la justicia americana. O sea, Bolivia narcoestado, Bolivia dictadura satélite, Bolivia centro de protección del crimen organizado, es muy importante para el sistema del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, y en ese contexto lo que va a pasar es que el próximo agosto van a repetir todo lo que hacen siempre, lo que han hecho el 2020 en Bolivia, lo que han hecho el 2019, lo que acaban de hacer el 2024 en Venezuela, lo que han hecho el 2021 en Nicaragua. Tienen todas las condiciones para falsificar un resultado en el marco de lo que yo he denominado dictadura electoralista, que se define como aquellos países en los cuales la gente es llevada a votar pero no tiene capacidad de elegir, porque el régimen controla el padrón electoral que está falsificado, las autoridades electorales que no son independientes, no hay jueces a los que se pueda reclamar por la inconducta o los crímenes que pueden cometerse a nivel electoral, porque los jueces son sus títeres, son jueces sicarios del sistema dictatorial. No hay independencia para presentar el candidato que uno quiere, porque habiendo presos y exiliados políticos, ahí hay una cantidad de candidatos independientes y es la dictadura la que elige quién va a ser el candidato o quiénes van a ser los candidatos. Y además a qué partido le van a dar personería o no le van a dar. Y después tienen todo el dinero del mundo sostenido por el narcotráfico para generar populismo, con el cual repiten una falsificación, controlan la prensa y cuando hay reacción, como hubo después del 28 de julio pasado, reacción popular en Venezuela, la reprimen, ejercen crímenes de lesa humanidad y llevan adelante su metodología de terrorismo de Estado. O sea, lo que vamos a ver en agosto es una repetición de eso, con un nivel bajo de intensidad, porque la oposición funcional boliviana ha de repetir seguramente lo del 2020. El 2020 había 80% de repudio popular. Y Arce Catacora aparece como el delfín, el títere, la fachada de Evo Morales. Una semana o 15 días antes de la elección, las encuestas decían que él no podía ganar. Y en ese camino se bajan los candidatos como la señora Áñez, que estaba de candidata con su candidato a la vicepresidencia Samuel Doria Medina, se baja Tuto Quiroga, Jorge Quiroga, dejan las casillas en blanco, la oposición se divide, se queda Mesa como oposición funcional y otros. Camacho había hecho ya una maniobra de reducir su candidatura a Santa Cruz, o sea, dividido el pueblo boliviano que quería terminar de sacar a la dictadura. Y lo que hace Arce Catacora es un gran fraude electoral que no ha sido investigado, pero cuando el día de la elección empiezan a salir las cifras del fraude, lo que hace la presidenta Áñez y toda la oposición funcional es, antes de que se haya computado el 25% de los resultados, lo dan por ganador. Y él aparece ganando en la primera vuelta con una situación más grave aún.
los opositores ni el gobierno habían hecho control electoral. Nadie tenía la posibilidad en el área rural, sobre todo, de saber cómo se votó. O sea, usted va a ver una repetición de eso. ¿Qué candidato hoy día de la oposición funcional tiene una estructura de control electoral? El control electoral es lo primero que se monta en una campaña electoral. El control electoral ya debería estar operativo en cualquier campaña o candidatura que se respete. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir 2 delegados por cada mesa de votación. No los van a tener porque no quieren tenerlos. Doctor, ya sabemos que vamos a, bueno, que Bolivia es un satélite del narcoestado, satélite de Venezuela y también de Nicaragua. Cuba, Nosotros como Cuba es, Cuba, más que Cuba todo, es la claro. dictadura jefe. Claro, pero sabiendo nosotros los bolivianos que estamos entrando en ese declive y está llevando a nuestra patria al desastre total, ¿cómo podríamos nosotros como bolivianos unirnos y también ir a organizaciones internacionales para poder mostrar estas falencias y estos delitos que comete el movimiento al socialismo a través de estos narcoestados? Mire, lo que usted llama declive en Bolivia se ha producido prácticamente desde el 17 de octubre del 2003, cuando derrocaron al último presidente democrático, el presidente Sánchez Lozada. Después de eso, el 2004, Carlos Mesa como presidente y Evo Morales como el dueño del poder falsifican una ley de reforma constitucional e introducen la reforma total de la Constitución para permitir la Asamblea Constituyente. Eso es un crimen de falsificación por el cual un día tiene que rendir cuentas. Después hacen la Asamblea Constituyente, Evo Morales gana, entre comillas, la elección, pero Jorge Quiroga queda controlando el Senado. Habían 14 senadores de 27 y 13 eran de Jorge Quiroga, el 14 era de Samuel Doria Medina y presidía el Senado el señor Ortiz, Óscar Ortiz. Entonces, Evo Morales fracasa en su Asamblea Constituyente, se produce la masacre de Sucre y trasladan la Asamblea Constituyente a un cuartel en Oruro. Y desde el cuartel de Oruro, acuartelados los constituyentes, mandan un proyecto de constitución. Y ese proyecto de constitución no tenía ni Estado plurinacional ni reelección continua para Evo Morales, que era lo que él quería. Entonces, ¿qué hace? Negocia y se asocia con Jorge Quiroga, con Samuel Doria Medina, con Óscar Ortiz y con Carlos Mesa, y fabrican una ley donde se atribuyen los derechos del pueblo, ley que dice que el Congreso Ordinario, que estaba en vigencia, iba a revisar el texto del proyecto de constitución que mandó la Asamblea Constituyente y para que de esa manera pueda ser presentado un buen texto al pueblo boliviano. Y lo alteran. Y le ponen, ya era ilegal la Asamblea Constituyente por la falsificación del 2004, pero el texto que manda la Constituyente lo alteran y le ponen reelección inmediata y le ponen Estado plurinacional y le ponen todos los elementos que quería el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, porque ese texto no lo redacta el Congreso. Los redacta un grupo de abogados de la Universidad de Valencia que tenían cátedra en la Facultad de Derecho de La Habana y que fueron pagados por Hugo Chávez. Así ese texto lo lleva a un referéndum y con la masacre de Cochabamba, del Porvenir y las 2 masacres del Hotel Las Américas subordinan por la vía de la fuerza al pueblo que no quería aquello y falsifican el resultado y aprueban lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, donde hacen desaparecer la república, la democracia, el voto universal, etc. Ese es el momento en el cual empieza lo que usted llama este declive. ¿Y por qué no se nota? Porque tenían todos los recursos que produjo la democracia entre 1982 y el 2003. Los recursos de la capitalización, Bolivia exportaba gas, Bolivia exportaba minerales ordenadamente y había hecho crecer su cuenta de exportación de productos no tradicionales, carne, pollo, vegetales, soya, maíz, etc. Entonces, consumen eso, pero además sobreendeudan al país a un monto que hoy día no se sabe cuál es y generan desarrollismo. Para los bolivianos les va a parecer una época fantástica la primera parte del gobierno de Evo Morales, tanto que lo acompañan en la falsificación. Él se reelige el 2009, después se reelige el 2014 y va de nuevo al 2019.
con la plata de la democracia y con el sobreendeudamiento y la corrupción con el que maneja el desarrollismo. Eso se ha acabado hoy día. Ha llegado el tiempo en el que tienen que pagar las deudas. Ha llegado el tiempo en el que se acabó el gas, lo liquidaron, se acabó el oro que había en depósitos en el Banco Central y se están consumiendo los recursos de los jubilados y de los trabajadores activos de Bolivia a través de esa empresa estatal que han creado para robarse los fondos de la seguridad social y de la jubilación a través de la gestora. Y entonces no tienen plata ni para pagar el diésel, ni para pagar la gasolina, y no hay dólares. ¿Y de dónde va a venir eso? Lo que quieren es más préstamos. ¿Por cuánto tiempo? Si el próximo año, este año además, ya ustedes lo pueden encontrar inclusive en los registros públicos, empieza el pago fuerte de la deuda externa que Evo Morales asumió sin ninguna necesidad. Y nadie sabe cuánto le debe Bolivia a la China. Y nadie sabe cuánto le debe Bolivia a Rusia, a Irán. O sea, la única manera de atacar estos que son los síntomas dramáticos que van a seguir aumentando, que los vamos a resumir en la palabra crisis y narcoestado, es recuperar la democracia para empezar sabiendo la verdad. Usted no puede atender a un paciente enfermo si los análisis que le dan son falsificados. Y toda la información que maneja la dictadura de Bolivia es falsificada. Marco. Doctor, en este contexto que usted nos pinta como una crisis... No, yo no le pinto nada, yo le estoy mostrando realidad objetiva. Yo le estoy mostrando datos concretos. Aquí hay un libro, a ver si lo tengo a mano, para darle incluso el número de leyes con los cuales han falsificado el 2004 la reforma constitucional y se han atribuido los derechos del pueblo el 2008. O sea, estos son datos concretos. Vayan, búsquenlos. Hay una cantidad de documentación que se ha escrito sobre el particular. Estoy buscando Bolivia, la patria está cautiva, que no lo tengo por aquí. Ahí están transcritos las leyes, los decretos supremos. Y además de eso, está todo confesado. Cuando Evo Morales decide por la reelección indefinida y manipula el Tribunal Constitucional de la dictadura, sale Tuto Quiroga y dice, pero si hemos hecho un acuerdo con el apoyo y la garantía del representante de la Organización de Estados Americanos en La Paz, y saca un documento en el que muestra el acuerdo que habían hecho para permitirle a Evo Morales falsificar el proyecto de constitución, que ya era ilegal y que mandó la constituyente. O sea, le estoy dando datos históricos que los bolivianos no solamente tienen que recordar, sino tienen que actualizar para pedirle cuentas, no solamente a los miembros de la dictadura, Evo Morales obviamente, todo su gabinete del que formaba parte principal Arce Catacora, pero y los opositores funcionales. Evo Morales no hubiera podido cambiar la constitución en 2008 si no hubiera sido por el acuerdo con Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz y Carlos Mesa. Y hoy día son los que quieren hacer un bloque de unidad ¿para qué? Para seguir siendo opositores funcionales, para que el día de la elección no tengan control electoral, o para bajarse de la candidatura 2 semanas antes de la elección, o para aplaudir que les ha ganado la dictadura y volver a tomar su espacio de corrupción en el sistema dictatorial. Ya lo han hecho, yo no le estoy contando una historia, le estoy relatando lo que ha pasado el 2019 y el 2020, que por ser más fresco que lo que pasó el 2003, 2004 y 2008, toda la gente se puede acordar. Sí, doctor. Y en ese contexto, en la crisis que ya el ciudadano ya lo siente en el día a día y hay un descontento bastante grande con el gobierno de Luis Arce, ¿usted cree que se pueda repetir ante un fraude evidente que se va a venir una reacción del pueblo como en 2019? ¿Piensa que están las condiciones dadas para que la gente reaccione, salga a las calles nuevamente? ¿O la oposición funcional, como dice, va a apagar, digamos, ese ímpetu que quizás pueda tener la población en las elecciones que vienen, doctor? Ojalá suceda, pero hay varios elementos que muestran que esto está bajo control del sistema de terrorismo de Estado, que lo aplica a Cuba y Venezuela en Bolivia. Los presos políticos, los exiliados políticos, somos más de 10.000 exiliados políticos. La gente perseguida,
La gente que levanta la voz en el buen sentido en Bolivia, inmediatamente lo visita la oficina de impuestos, después de repente le ponen 1 kilo de cocaína o de repente lo apalean o lo meten preso por algo que no ha hecho. La señora Áñez está presa por lo único que no ha hecho, golpe de Estado. Nunca hubo golpe de Estado. Evo Morales renunció y se fue. Falsifican los hechos. Los crímenes que cometen los miembros de la dictadura se los atribuyen a las víctimas y como los jueces son sicarios, y los fiscales son empleados del sistema, meten a la gente a la cárcel. La Juventud Cochala, que jugó un papel extraordinario en el 2019, no solamente ha sido traicionada, encarcelada, ha sido obligada a abdicar de sus principios. ¿Por qué? Por la presión, porque no solamente te meten a la cárcel, te amenazan que el próximo va a ser tu papá o tu mamá o tus hijos, y empiezan las presiones. Es crimen organizado, es terrorismo de Estado. Lo que hay que hacer primero es denunciar que Bolivia es una dictadura y un narcoestado y que lo que está pasando en Bolivia y lo que va a seguir pasando, porque esto no se va a parar y más bien se va a agravar, es resultado de la dictadura y del narcoestado, de los que son responsables los constructores de esa dictadura, que son Evo Morales y su grupo, los traidores a la patria, la oposición funcional, y el sistema empresarial corrupto que se ha enriquecido durante todo este tiempo, que es el elemento que falta. Hay un montón de nuevos gordos llenos de dinero que en vez de hacer empresariado de verdad, exigiendo Estado de Derecho, se convirtieron en la burguesía de Evo Morales, la burguesía del socialismo del siglo XXI, y que hoy día controla muchas cosas, entre ellos muchos medios de comunicación. Los dejo ahí porque gracias, tengo actividad y les deseo buena suerte. Gracias, doctor. Muchas gracias por regalar los minutos y que tendremos días mejores para Bolivia.